hermanos, es un placer como siempre estar con ustedes el día de hoy. Soy su hermano en Cristo, Pastor Bruno Mateo González. El audio del día de hoy, el video del día de hoy dice: es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Y este es un asunto que quizá algunos pasan por alto, tal vez creyendo que solo las oraciones serán suficientes. Y sí es bueno orar, ¿no? Pero otros dirán también que mejor son los ayunos. Amén. Hay gente que dice mejor son los ayunos, que solamente las oraciones no son suficientes. Pero hay quienes dirán que las oraciones más los ayunos podrían traer un resultado mucho mejor, más las vigilias también. O sea, estamos hablando de oraciones, estamos hablando de ayunos y estamos hablando de las vigilias. Y podremos nosotros tener un resultado positivo con Dios. Entonces hasta ahí estamos viendo, claro, son temas espirituales, pero también estamos viendo un esfuerzo natural de parte del ser humano. O sea, estamos hablando de un poco de las obras, estamos hablando un poco de esfuerzo natural de parte del ser humano. Sin embargo, la verdad de las cosas es que tanto como las oraciones, los ayunos y las vigilias son muy importantes. Sí, no quiero descartarlo, pero será mucho mejor que esto todavía, estar en la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, al margen de todo lo que antes he mencionado. Y esto, digamos, si no cumplimos con este requisito, no tendremos nosotros resultados fructíferos y tampoco positivos en lo que nosotros estamos queriendo alcanzar para con Dios. Eso, por favor, nunca lo olviden. Y una de las cosas también trascendentales para con Dios será la obediencia a su palabra. Eso es sumamente importante, la obediencia a su palabra. Y vamos a ver qué dice al respecto de esto la Escritura, ¿no? Amén. Muy bien. En primer lugar, quisiera que ustedes me acompañen al libro de Colosenses. Colosenses en el capítulo 3 y el verso 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: haced morir pues lo terrenal. Haced morir pues lo terrenal. Usted sabe que las cosas terrenales, las cosas del mundo no son agradables delante de los ojos de Dios. Entonces dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué cosa es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene? Sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros podemos aquí apreciar que la desobediencia es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Muy bien, lo estamos viendo que es bíblico. Aquí podemos apreciar que el hecho de no hacer su voluntad es totalmente repulsivo y rechazado por Dios. Y también lo dijo en algún momento nuestro Señor Jesucristo. Y podían ustedes nuevamente acompañarme al libro de Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas en el capítulo 11 y el verso 27. Dice así. Dice el Señor lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz. Obviamente, ¿no? Imagínense ustedes a Jesús hablando y en medio de ello con señales prodigiosas, sanidades, liberaciones y todo tipo de milagros. Y alza su voz una mujer dentro de la multitud que lo seguía y dijo así: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le dijo así: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió el Señor Jesucristo? Esto es de subrayar. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se da cuenta usted? Está diciendo el Señor qué importante es escuchar la palabra de Dios
y hacer su voluntad y guardar la palabra de Dios. Oh, maestro, guíanos. Te necesitamos, Señor. Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. O sea, no solamente estamos hablando de oraciones, no estamos hablando de ayuno, no estamos hablando de vigilias largas, de amanecidas, pero estamos hablando de estar en la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y proyectando nuestra vida en base a lo que Dios dice y no lo que nosotros queremos o hacer lo que nos place, ¿no? Que creemos nosotros, esto es lo mejor, ¿no? Hacer la voluntad de Dios es la clave para el éxito en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y fíjese usted, en otra declaración de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos nosotros encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 6 y el verso 38, dice así la palabra de Dios. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús. Porque yo he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces está diciendo la voluntad de Dios. No está haciendo la voluntad de Él, pero está haciendo la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, dice, que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero. Estamos hablando nosotros de todos aquellos que han creído realmente en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Obviamente que creyere en su corazón, ¿no? Si creyeres en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Entonces, mucho cuidado con eso, no solamente se trata de declaraciones. Pero vamos a ver algo más que dijo el Señor Jesús en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8 y el verso 29. Dice así el Señor: porque el que me envió conmigo está. El Señor Jesucristo hablando. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué está diciendo? Yo hago siempre lo que Él quiere. Yo hago siempre su voluntad. Y obviamente la voluntad de Dios es aquello que a Él le agrada, lo que le agrada a Dios. Y si Jesús está haciendo lo que le agrada a Dios, entonces el Padre siempre está con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Padre? ¿Amén? O bueno, ¿cuántos quieren que el Padre esté con Él? Yo creo que todos. Entonces, la clave será hacer su voluntad. Y esto es escritural y bíblico, hermanos. No es algo que yo lo estoy diciendo porque a mí me parece. Ustedes están pudiendo darse cuenta de que eso es escritural. Solo por estas consideraciones nosotros ya podremos entender que hacer la voluntad de Dios es sumamente importante y caminar en ella todo el tiempo posible será mucho mejor. Y si fuera permanentemente, ni hablar, sería algo maravilloso, ya que la palabra de Dios ha sido diseñada para que el hombre, o sea, usted y yo, caminemos en los designios de Él. De tal manera que escrito está también en el libro de Proverbios. Ahora quisiera que me acompañen ustedes al Antiguo Testamento en el libro de Proverbios. Vamos a ver qué dice los Proverbios en el capítulo 4, el Proverbio 20. Dice así la palabra de Dios con respecto a su voluntad, con respecto a lo que Él quiere y con respecto a lo que a Él le gusta. Dice, hijo mío, está diciendo hijo mío, está hablando de nosotros, ¿no? Sus hijos. Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren siempre lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes
enfrente o lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Eso está diciendo el Señor Jesús. Yo creo que todo lo que acabo yo de leer, que dice en la Biblia, no veo yo un ápice de algo que vaya contra nuestra salud, que vaya contra nuestra integridad moral, que vaya contra nuestros principios morales, que vaya contra cualquier cosa que nos haga daño. Por el contrario, veo que todo es bueno y el designio de Dios de continuo es bueno para el hombre, como ustedes pueden apreciarlo. Dice el Señor, hijo mío, y nada, nada queda fuera del amor de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como padres con nuestros hijos? Los amamos y le damos el mejor de los consejos para que a ellos no les ocurra nada o en lo posible, ¿no? Tratamos de cuidarlos del mal, de que no le vaya a acontecer algo que les haga daño. Bueno, entonces podemos ver que la palabra de Dios es beneficiosa para todos nosotros, pero la clave siempre es actuar dentro de la voluntad de Dios. Fíjense qué importante será obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento y examinemos lo que dice Primera de Reyes. En el libro de Primera de Reyes, nosotros nos constituimos al capítulo 13 y el verso 1, desde el 1 vamos a empezar, ¿ya? Un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová que ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará, dijo este profeta. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de aquel varón, de este profeta, ¿no?, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Tremenda señal. Se secó, hermanos, y no la pudo más enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, porque mi mano me sea restaurada. El rey Jeroboam le dijo: no, ora por favor para que mi mano sea restaurada, le dijo a este profeta, a este varón de Dios que había llegado. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente, le dijo, agradecido, ¿no? Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, por donde él había venido de Betel. Moraba entonces en Betel un viejo, había un viejo, dice, en Betel, un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Le preguntan, ¿no? ¿Por qué camino se fue? Le dijo. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yéndose tras el varón de Dios, o sea, este profeta viejo, este hombre viejo, fue tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Y respondió el varón: yo soy, le dijo. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar,
porque por palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan ni bebas agua allí en ese lugar, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, imagínense, ¿eh? Porque esto ya sabía Dios que iba a pasar, Y este hombre viejo mintiéndole le dijo, yo también soy profeta, le dijo, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Imagínese usted. Entonces, ¿qué hizo este varón de Dios? Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, a este hombre viejo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando, mire, imagínense, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Miren, nuevamente le ensilló el asno y dijo, anda, vete ya. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató por desobediente. Un león en el camino lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Los tres estaban echados ahí. El león también estaba ahí muerto. Y he aquí uno que pasaba y vieron el cuerpo que estaba, que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en aquel camino y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni lo había dañado al asno tampoco. Imagínense, no había hecho nada el león contra él, porque normalmente una fiera de estas caza para comer, ¿no? Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, o sea, para enterrarlo, hizo una ceremonia, ¿no? Para endecharle y enterrarlo. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, decía. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en aquel sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hermanos, la desobediencia. Este hombre de Dios, este profeta de Dios que fue y habló con Jeroboam y le dijo y le advirtió que no haga esto y lo otro, dice aquí que este profeta siguió haciendo lo mismo, o sea, no hizo caso a lo que Dios dijo por medio de ese profeta. Y a estos, dice, esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída desde sobre la faz de la tierra. Qué horrible, hermanos. Ya la descendencia fue cortada y raída. Ahí acabó la descendencia de Jeroboam. Y no solamente eso. Miren ustedes, vemos a este profeta que no hizo caso de lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó?
Le salió un león al encuentro y lo mató, a él y al asno, por no hacer caso. Por eso digo, la obediencia es trascendental e importante, es sumamente esencial en todos los casos. Respetar la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. No digo, hermanos, que no oren, no digo que no hagan ayuno, no digo que no hagan vigilia, pero preocúpense estar dentro de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que hacen sacrificios y un montón de cosas, sin embargo, llevan una vida distinta. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Bien, hermanos, entonces con esto termino el video del día de hoy, no antes sin orar junto con ustedes. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, te damos gracias por este refrigerio espiritual, te damos gracias, Señor, porque tú nos haces recordar en cada momento de qué se trata tu voluntad, de qué se trata el hecho de guardar tu palabra, y nosotros nos esforzaremos, Padre amado, por guardar tu palabra, como lo dices tú en la Escritura, y por todo ello te damos las gracias en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de marcar el like y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.